Realizamos videofilmación en calidad DVD. Contamos con el teléfono 6437-670 o el celular 7713-7302. Con esta cámara voy a sacar fotos a las obras del Esteban Urquizu. Los sucrenses y chuquisaqueños debemos estar orgullosos de contar con una autoridad que alcanzó una de las mejores ejecuciones financieras a nivel Bolivia. El gobernador Esteban Urquizu cierra la gestión 2013 con el 88% de ejecución financiera. El cambio avanza. Esteban está cumpliendo con Chuquisaca. Esteban cumple. ¡Esteban cumple! ¡Cumple, Esteban Tucuyimata! Gobierno Autónomo de Chuquisaca. Gobierno del pueblo. Si usted está enfermo o su matrimonio está al borde de la separación y no encuentra una salida, venga este viernes a las 4 de la tarde. Este día, los enfermos serán curados, familias serán reconstruidas. No pierda esta oportunidad porque estaremos realizando el gran clamor por la Sagrada Familia en el Cenáculo del Espíritu Santo, calle Audiencia número 98, esquina Bolívar. Para mayor información, comuníquese al 756-35-271. Y pare de sufrir. Canal 4, el canal de la capital. Con toda la información del día. Acontecimientos. Sucesos. Toda la relación de los hechos noticiosos en el momento preciso. Canal 4, el canal de la capital. Las temporadas más bonitas están aquí. Las 4. Supereduca, comunicación, escrita, radial y televisiva, presenta. Circuito electoral. Los candidatos. Las propuestas. Las mentiras y las verdades. Circuito electoral. Porque usted es lo más importante. Circuito electoral. Hola amigos, buenas noches. Gracias por acompañarnos en el circuito electoral, en Radio Sucre, en Radio Capital, en Canal 4 Señal Abierta, en Canal 18 Cotes TV y también en el internet nos podemos escuchar en radiocapitalbolivia.com y en radiosucre1320.com. Pero también se puede ver. Después del programa puede ir, porque ahí están ya los programas del circuito electoral en el link de radiocapitalbolivia.com, circuito electoral. ¿Cómo está? ¿Cómo le va, Cristian? ¿Bien? Wilson, un saludo cordial, por lo visto ya en la modernidad. Nos actualizamos. La tecnología para poder llegar a toda la población, ¿no? Queremos aprender, ¿no? Porque ahora todos con el internet, Facebook, Twitter, aunque el Facebook sabe que está bajando de perfil. Los jóvenes ha tenido fuerza, ¿no? Los jóvenes de 17 años ya no entran mucho al Facebook en el mundo, ¿no? Miles de millones de fanáticos por todo se va actualizando, que prácticamente nosotros nos estamos quedando rezagados a la tecnología, ¿no? Hay que apurarse por eso. Ahora, celular que no tiene internet es celular. Pero lo de la tecnología es sorprendente. Amigos lado a lado y están chateando, ni siquiera se comunican. No, ya no hablan. O sea, las relaciones han dejado de ser personales y se han convertido solamente, son internautas. Y eso es grave, ¿no? Porque se está perdiendo una relación estrecha, cercana entre parientes, amigos. La familia, llegan al almuerzo y
Y lo mismo, o sea, igual, ¿no? puede ser que estén a media cuadra, en vez de ir a visitarlo a la casa, Sí. desde su cama chateando, ¿no? Pero además Claro. con el WhatsApp, mandándose mensajes, había un teléfono fijo para poder hablar. En nuestros tiempos eran horas de horas con la enamorada por teléfono, ¿o no? Se vivía uno en el teléfono, Sí. y eso es cierto, o sea, estaba horas y horas comunicándose, y pelea entre los hermanos porque el otro necesitaba comunicarse Sí. también, pero miren, la tecnología ha llegado a ese extremo, que reitero, es bueno, pero también peligroso porque está perdiéndose temas de amistad, temas personales que obviamente complican en esta vida moderna. Y gracias a la tecnología se han visto las imágenes del 20 de diciembre, También, ¿no? también. ¿Y qué han pasado Y con entre esas otras imágenes? cosas. ¿Conocen ustedes dónde están archivadas? ¿En qué ha quedado el proceso? ¿Usted es parte de la Comisión de Ética, no? No, No. están otros colegas. Ya. Lo último que sabíamos sobre ese tema era que se secuestró para el tema de investigación, pero lo sorprendente es que hasta ahora no se haya pedido la devolución de las mismas y estén... De 3 instaladas. cámaras. No, son de todas. Al Pero- final, Pero de 3 se vieron las imágenes, del resto no. No, ¿Qué será? ¿qué habrá sido? O sea, no hemos podido ver. ¿Qué tendrían las otras cámaras en imágenes? Tal vez algunos datos reveladores, pero bueno, al final el equipo donde se encuentra grabado todo, ahí está toda la información correspondiente. Eso era intuición de la directiva, hacer la solicitud correspondiente de toda esa documentación, o en este caso de ese equipo, para que nuevamente vuelva a funcionar las cámaras en la Asamblea Departamental. Esperemos que eso vuelva a instalarse, porque también por seguridad de las instalaciones de la Asamblea Departamental. Usted de varias sesiones se retiró porque estaba por ahí el señor Humana. Al final se dio, fue un tiempo de champaguera y después se olvidaron. No, en ¿O absoluto. no tenían opciones ya? En absoluto, creemos que hay temas de convicción que no solamente deviene de ahora, ¿no? Es muchísimos años de trabajo, de lucha, institucionalmente hemos pertenecido a derechos humanos y por convicción había que continuar. Lamentablemente, en determinados actores no ha habido la voluntad política para llegar a la finalización de este tema, y aquellos grupos políticos que en su momento, grupos de defensa de las mujeres también parece que hubieran declinado, y al final fuimos pocas voces que continuamos con ese tema. Pero bueno, ahí está lamentablemente, y lo dije públicamente, que ha habido un error nefasto del Ministerio Público, porque mientras a uno se lo sentencia diciendo ha hecho mal uso de bienes, a otros se los libera. Entonces, si la lógica es que no hubo mal uso de bienes, entonces los debería haber liberado a todos y no uno que esté pagando las culpas. Porque aceptó juicio abreviado, Claro, ¿no? pero si acepta juicio abreviado es porque hay un hecho delictivo. Ujú. No te mandan a un juicio abreviado porque les dio la gana, sino porque hay Uno acepta. al margen de aceptar, debe existir el tipo penal. Y el tipo penal es decir que se ha configurado en lo que establece el Código Penal. Entonces ahí ha habido una equivocación nefasta del Ministerio Público, creemos, y que es una mala señal, pues, en una lucha del proceso de despatriarcalización que se vive para poder encarar nuevos procesos donde no exista ningún tipo de violencia en diferentes instancias, sobre todo en una instancia de características donde al final, nos guste o no, como autoridades departamentales, municipales, que estamos en el ejercicio de la función pública, obviamente tenemos que dar un ejemplo hacia la población, porque si no, imagínense el resto que dice, como esta autoridad hizo tal cosa, es porque yo no. Cristian, usted ha hecho algunas peticiones que tienen que ver con la ABC. ¿Tiene algún vínculo con la muerte del señor Cuba? Me va a contar después de la pausa. Y también, Cristian Sanabria, disidente del MAS, librepensante, masista, del proceso de cambio, evista. Después de la pausa me va a contar cuál es su posición dentro del MAS. Con gusto, Wilson. Amigos. Circuito electoral. Los candidatos. Las propuestas. Las mentiras y las verdades. Circuito electoral. Porque usted es lo más importante. Circuito electoral. A
pesar de las críticas y dificultades que nos impusieron, alcanzamos la más alta ejecución financiera en toda la historia del municipio de Sucre, llegando a un 67% en la gestión 2013. Superamos ampliamente la ejecución del presupuesto inicial, alcanzando un 108%. Por ese compromiso, lealtad y trabajo con nuestro pueblo, cumplimos con obras para el desarrollo del municipio. Gobierno Autónomo Municipal, Sucre por siempre, capital de la libertad. Circuito electoral. Los candidatos. Las propuestas. Las mentiras y las verdades. Circuito electoral. Porque usted es lo más importante. Circuito electoral. Ha hecho una petición de informe, Cristian, que tiene que ver con ABC. ¿Es petición de informe? ¿Qué es en el Dice en la asamblea? varias peticiones de informe. A ver, en el caso específico, la anterior semana hice una conferencia de prensa señalando que hemos hecho peticiones de informe a partir del hecho suscitado en la ciudad de La Paz, con este lamentable hecho de la muerte del señor Cuba, que eso nos ha develado un sinfín de situaciones, es decir, se nos presenta que hay una empresa que no ha cumplido con con una capacidad económica suficiente para poder encarar el tema de la conclusión de un tramo importante para Chuquisaca, como es el tramo Muyupampa y Pati, y que obviamente eso nos estaba develando temas que al final perjudican a Chuquisaca, porque eso se va a rescindir contrato, se deberá nuevamente iniciar el proceso de licitación, etcétera, ¿no? Entonces, esto nos ha llamado la atención, porque no solamente fue esto, se nos vino el conflicto en el tema del tramo Sucre-Ravelo con la empresa Sigma, etcétera, y que obviamente ahí se estaba señalando que no había algo claro, no había nada transparente. Tal virtud hice una petición de informe al gobernador del departamento de Chuquisaca, a los 29 alcaldes del departamento, al ABC, al FPS y otras instancias, para que nos remitan los nombres de todas las empresas que se han adjudicado proyectos en los últimos años. ¿Incluida hasta Millares Benavides? Todo, o sea, si se ha adjudicado en la ABC proyectos Benavides Millares, que se nos remite la información. Pero no solamente eso, el tema del representante legal, el monto que se ha adjudicado, la modalidad de contratación con la cual se han adjudicado y lo que implica también el tema de garantías. Si han dejado boleta de garantías o qué tipo de garantías, porque se nos ha ido señalando y pasando alguna información respecto a algunas empresas que estuvieran actuando de manera irregular, sin el capital económico suficiente para encarar los proyectos, no cumpliendo con las especificaciones técnicas, etcétera. Y creemos, y con esto quiero decir de manera categórica, no nos vamos en contra de la empresa o las empresas. Hay que hacer empresas, fortalecer las mismas, pero si van a adjudicarse proyectos, que lo hagan de manera correcta, transparente. Y eso implica necesariamente saber, por ejemplo, nos han pasado un dato, Wilson Suárez, por decir, tenía su empresa, que no es un caso, es un ejemplo, ¿no? Que tenía su empresa X y de repente aparece con otra empresa Y, con otra empresa Z, con otra empresa A. ¿Por qué? Porque resulta que la empresa Y no había cumplido el trabajo y para que no le observen, se presenta, crea otra nueva empresa. Y lo dijo, creo, el presidente de la República en algún momento, en algún discurso, también, ¿no? O sea, ese es un tema que no se ha podido y no se estaba controlando. Y creemos que desde nuestra labor de fiscalización y como autoridades tenemos que comenzar a trabajar en ese sentido para decir, señores, ¿quieren hacer empresa? Perfecto, háganlo. Si hay funcionarios públicos que quieren tener sus empresas, etcétera, etcétera, nadie les va a negar, pero dejen el cargo público y dedíquense a ser empresarios. ¿Está hablando algún funcionario público de la gobernación? No precisamente, creo que también hay. Yo vi una denuncia que salió de un secretario, del secretario de Obras Públicas. Eso seguramente Correo del Sur hizo la investigación. Una consultoría con la ABC. No era una consultoría, es una adjudicación de un proyecto de más de 2 millones de fracción de bolivianos. Entonces, hay que ver, o sea, si realmente ha sido esta situación, hay que encarar de manera clara y decir, si los funcionarios o autoridades quieren hacer empresa, dejen el cargo público, porque eso lo ha dicho el presidente del Estado,
O sea, que quien quiera hacer empresa no se le va a negar el derecho, pero sálgase de la institución pública, porque la empresa o el Estado se ha hecho para servir, no para enriquecerse a partir de ese tema. Entonces, hemos presentado esta petición de informe, estamos aguardando la información, como también hemos solicitado a la Cadeco, a Fundempresa, a Impuestos, para que nos certifiquen cuáles son las situaciones de ¿Y cuándo habrán los resultados? Mira, hoy día me he enterado que todavía no ha salido las peticiones de informe de la Asamblea Departamental. ¿Cómo es eso? Y yo lo he mandado hace una semana y media atrás. A la presidencia, Claro, para se que manda, la presidencia... se manda a la presidencia y la presidencia debe derivar con nota formal a todas las instituciones que he señalado. No sé qué estará pasando. Pero usted está ahí, no se ha acercado al presidente, a don Zacarías, y le ha dicho, ¿qué pasa con esto? Hoy solicité a los funcionarios que están trabajando conmigo para ver este tema y me dicen su petición de informe está todavía en asesoría. Entonces mañana vamos a personas para que de una vez salga, porque de lo contrario estaríamos hablando de negligencia de nuestra propia instancia, que ya debería haber despachado toda esa información para que comience a correr estos temas. Y otra petición de informe respecto al primer caso que hemos señalado va vinculado a ver qué es lo que ha pasado en el tema del ABC. El tema de Benavides Millares, en este caso, el tema del tramo Sucre-Ravelo, entre otros temas, están seriamente observados. Entonces, estamos solicitando una auditoría para que sobre esa base podamos ver y verificar si realmente se ha cumplido con lo que establece la norma o ha habido algo irregular en esta instancia. Queremos que la ABC sea la empresa fuerte que se encargue el tema carretero, pero que lo haga de las cosas de la manera más transparente, ¿no? Nosotros lo entrevistamos un día a don José Lambertín, y él nos contó también que había algún contrato de alquiler con la empresa del señor Cuba, que incumplió también parte del contrato y tuvo que rescindirse el contrato. Esto habría ocurrido entre el SETCAM y la empresa del señor Cuba. Este estudio, ¿qué efecto puede tener? Ustedes reciben el informe, encuentran que han habido irregularidades, lo van a mandar al Ministerio Público, van a pedir la cabeza de la ABC. ¿Qué se puede hacer? Inicio de procesos, ¿no? O sea, identificando algunas obras que no se hubieran cumplido los requisitos que establece la norma, pasa por responsabilidad de funcionarios, y eso también, si los mismos hubieran cometido hechos delictivos, remitirlo al Ministerio Público, ¿no? En el tema del ABC también sucede lo mismo. Ahora, por ejemplo, hay temas que ya están claros, se ha rescindido contrato y el perjuicio es para Chuquisaca. Ese perjuicio es grave porque estamos hablando no de 1 o 2 meses que se va a resolver el tema y se encare nuevamente el proyecto. Estamos hablando mínimamente de medio año entre que se vaya a conciliar cuentas, entre que se vaya a licitar la obra, etc. Entonces, si es que no hay pleito jurídico que impediría una nueva licitación y todo lo demás. Si es que no hubiera términos legales, un juicio, obviamente demoraría ese tiempo o un poco más, pero si hubiera un juicio que se entrabe en la justicia ordinaria, obviamente la cosa puede durar muchísimo más, que eso es lo más complicado. El presidente del Estado, el presidente Evo, ha conseguido plata para ese tramo, la Jaime Mendoza, y que las empresas que se encarguen de esta situación perjudiquen de esta manera, creemos que no es correcto. Y más aún, debe haber una responsabilidad histórica de los funcionarios que están encargados de este tema para llevar adelante los procesos de manera, pero intachable, para que no suceda este tipo de situaciones que obviamente, reitero, afectan al departamento. ¿Y sus colegas del MAS en la Asamblea qué dicen? Usted se ve como disidente ya hace bastante tiempo, dejó la presidencia y se convirtió en disidente, dicen algunos. ¿Qué dicen sus colegas? ¿Sobre qué exactamente? Sobre estas peticiones, sobre las denuncias, las irregularidades, ¿qué es lo que dicen ellos? No hemos podido conversar con ellos, o sea, cada uno es responsable de los actos, ¿no? ¿Pero se siente usted opositor porque ha coincidido mucho con los opositores? No, en absoluto. El proceso de cambio de Wilson, y para la gente que nos está escuchando, exige, uno de los principios fundamentales es la transparencia. ¿Sí? Y el que no quiere ser transparente, entonces, obviamente no está en la línea de un proceso de cambio y de transformación. Ahora, han utilizado el argumento vil, barato, de decir, él es opositor porque está pidiendo peticiones de informe. A la gente no le gusta que se le haga fiscalización, y eso es grave. Más bien la fiscalización ayuda, permite, fortalece a que la gestión sea transparente. Si se va a hacer una obra y la obra está bien hecha, ¿qué se va a temer? Más bien hay que proporcionar información, porque a partir desde el ente legislativo coadyuvamos a ese tema.
Y no solamente porque seamos autoridades, ahora hay una ley, al margen de la Constitución, que es el pilar fundamental que nos abre este escenario, es la Ley de Control y Participación Social. Es decir, ya no solamente es la atribución del asambleísta, la autoridad de las entidades legislativas que se encarguen de hacer fiscalización, ahora también puede hacerlo un ciudadano. ¿Sí? Hacer una petición de informe de un documento hasta iniciar los juicios que así vea por conveniente, civil, penal, administrativo. Eso permite. ¿No? Usted cuando era presidente de la Asamblea, el primer año de gestión, era activo militante del MAS, orgánico, iba a las reuniones de la FUPOCHA, las reuniones de las organizaciones sociales. Ahora... No, el tema es que hemos trabajado, indistintamente si hemos estado en la presidencia o no, hemos ido trabajando y coadyuvando en muchos escenarios. El hecho de haber hecho observaciones ha sido precisamente que en algún momento determinados sujetos no les haya gustado. Pero reitero, este es un tema central y fundamental. Y ahí nuestra convicción de lucha no es porque hemos estado ahora o estamos ahora como asambleístas departamentales, pasa por un proceso anterior de lucha, de historia. Y eso deviene desde la universidad, donde hemos estado trabajando muchísimo al lado de la izquierda, trabajando por... ¿Es marxista, Cristian? ¿Es evista? ¿Es del proceso de... ¿Qué es, Cristian? Yo lo he afirmado hoy día, bueno, ayer, y hoy día he salido en Correo del Sur, cuando me decían se va a inscribir al MAS. Y algunos han planteado y han dicho, los que no se inscriben al MAS son neoliberales, o los que no quieren es porque se van a ir a otros partidos. Seguramente yo saludo, felicito que se haga la reinscripción, seguramente muchos que son convencidos del movimiento del socialismo se inscribirán ese día. Habrá otros que seguramente será su tercera inscripción en un tercer partido, o claro, en un tercer partido, su segunda inscripción, porque antes pertenecieron a otro partido político, etcétera. Está bien, bienvenidos. ¿Sí? El tema no es que se inscriban para buscar una pega o un trabajo, el tema fundamental y central es que se trabaje en una perspectiva de construcción de este cambio de la sociedad. Y en su caso, para no hablar de los otros. ¿Y a qué me voy? ¿A qué me voy? A que, y lo he dicho claramente, que yo no me voy a inscribir, porque yo soy militante del Partido Comunista desde hace 18 ¿Ahí años. se inscribió? ¿O tampoco se Y inscribió? ahí milito orgánicamente, y sabe muy bien mi militancia el presidente Evo. O sea, lo conoce. Alguna vez me ha dicho, pero Cristian pertenece a otro partido, que es del Partido Comunista. Sí, y el presidente Evo Morales, cuando llegó acá y me dijo, acompañemos y trabajemos por este proceso de cambio, sabía mi militancia política. ¿Usted está contento con este proceso de cambio? Hoy por hoy hemos decidido orgánicamente, políticamente, seguir trabajando para profundizar las transformaciones históricas que está viviendo este proceso de cambio. ¿Junto al MAS? Necesariamente. Hemos sido aliados no solamente desde el 2005 o desde el 2009, hemos sido aliados históricamente desde la Izquierda Unida, donde el presidente Evo también fue diputado por la Izquierda Unida, y en la Izquierda Unida estaba el Partido Comunista y entre otros. Y en ese sentido somos aliados históricos porque este proceso lo vamos a seguir construyendo. Hay deficiencias, estamos seguros de ello, estamos convencidos, pero lo que necesitamos, Wilson, es trabajar y profundizar ese cambio, que no solamente quede en eslogan, palabras, discursos, es decir, transformación, cambio. Cuando hemos criticado a los neoliberales, les hemos dicho que no se pueden enriquecer del Estado, a costa del Estado y volverse ricos para seguir engordando del Estado y dejar pobre a la población. Y hoy esa situación debemos transformarlo y hacer ejemplo, de decir, viva el proceso de cambio, pero seguir haciendo cosas que no corresponden. Y ahí no vamos a claudicar, aunque se nos diga, por decir esto ustedes son. No, nosotros, por conciencia ideológica política, hemos estado en la izquierda, en la universidad, hemos estado en la izquierda, en todo el proceso profesional, seguimos en la izquierda y vamos a seguir más adelante en la izquierda. A mí me queda claro que es el acompañante del MAS, con Partido Comunista, han decidido seguir con el MAS. Vamos a apoyar en todo lo que implica la transformación histórica. Es distinto a lo de Rebeca Delgado, por ejemplo, que está votando por otra organización partidaria. ¿Hay aquí algunos librepensantes que acompañan a Rebeca Delgado? ¿Qué conocen ustedes? No sé, por lo menos no hemos visto gente que se haya identificado y haya salido de una posición. Ahora, nosotros somos del pensamiento libre, que es muy diferente a ser librepensante, ¿no? O sea, el derecho de discutir orgánicamente, plantear y sobre esa base trabajar en una propuesta.
El Partido Comunista, que no solamente es acá, sino a nivel nacional, ha decidido apoyar total y absolutamente al presidente Evo Morales. Y eso que no quede duda en absoluto. Reitero, hay falencias que obviamente eso se lo tiene que ir superando, se tiene que mejorar. Y el mismo presidente ha reconocido 6 temas centrales de errores históricos que hay que irlos superando. Entonces ahí debemos acompañar. Hay medidas económicas, sociales, que realmente están beneficiando a la población, que no son de lo mejor, aunque a eso quisiéramos, pero los gobiernos neoliberales han desmontado durante casi 20 años toda una estructura económica del Estado para rifarlo, y lo que se está haciendo hoy por hoy es recuperar esos recursos económicos para comenzar a distribuir y redistribuir a la población. Cristian, entonces, ¿usted y los comunistas que no se inscriban al MAS no podrán ser candidatos? Eso es lo de menos. A mí no me preocupa que el 2014, en octubre o en abril, nos digan, como no se han inscrito, no pueden ser candidatos. Eso es relativo. Aquellos que están en la carrera y en la ambición simplemente de ser candidatos, obviamente podrán utilizar ese argumento. Nosotros no. Y reitero, vamos a seguir indistintamente que nos indiquen, señores, ahora va a ser el puesto donde trabajen, indistintamente eso, vamos a seguir trabajando, contribuyendo para el proceso. Y este proceso no es de 1, de 2 personas, sino es un proceso que se ha ido trabajando desde los años 50, 60, 70, con la izquierda, para poder llegar ahora con el presidente Evo para hacer esas transformaciones. ¿Ha escuchado lo que dijo don Juan Delgado hoy? 120.000 millones de dólares en estos años de Evo Morales. ¿Usted ha visto? ¿Ha sentido? Claro, claro. Imagínense que el año 1997 el gobierno de Sánchez de Lozada elabora una ley de pensiones nefasta para el sector trabajador. Hace un año atrás se decide cambiar esa ley de pensiones que ahora está beneficiando y está posibilitando a muchos trabajadores acceder a una jubilación digna. Sabemos, y los trabajadores me pueden refutar y decir, pero eso no nos alcanza. Se está haciendo, se está tratando de cambiar esa situación histórica, porque cuando había el sistema de pensión individual con las AFPs, donde uno se tenía que jubilar, no alcanzaba a 1.200 bolivianos su sueldo. Hoy por hoy alcanza más de los 2.300 y se va a ir incrementando. El tema de la recuperación de los hidrocarburos, la nacionalización de los hidrocarburos, está permitiendo tener mayor cantidad de recursos, y ahora lo vivimos en Chuquisaca, para poder generar riqueza, para poder generar proyectos y encarar esta situación. Obviamente hay temas que debemos seguir mejorando y ahí debe quedar pendiente la tarea. Por eso en esta segunda etapa que se viene, en la elección del 2014, y retomando y ganando las elecciones, obviamente se tiene que ir profundizando para cambiar la situación socioeconómica de la población. Y por otra parte, se está viendo precisamente en los auges económicos, resultado, y por eso iba también en el tema de las peticiones de informe, Wilson, hay una bonanza económica y lo están viviendo las empresas constructoras. Hay una bonanza económica porque se recibe plata del nivel central, de los gobiernos departamentales, de los gobiernos municipales, del FPS, en las universidades. O sea, hay una bonanza que se está recibiendo, y no ha sido por fruto de que se han incrementado los recursos o la venta del gas, sino ha sido fruto de que se ha recuperado, se ha cambiado la forma de recibir plata, y ahora eso es lo que estamos percibiendo en Bolivia. Habrá que avanzar mucho más, estamos convencidos de ellos, pero nadie podrá argumentar y decir las cosas no se ven, no existe cambio en el país. Se ha avanzado muchísimo con relación a lo que se vivía años atrás. ¿Y el gobernador replica de la misma forma? Hay temas pendientes, ¿no? Hay muchas cosas que se deben encarar, pero que se han ido resolviendo, temas centrales e importantes en el departamento. Indiscutiblemente habrá que mejorar, superar temas que no están concluidos, y por eso también en algunos temas vamos a verificar, por ejemplo, y ver si realmente lo que se ha planteado, se ha dicho, se está concluyendo, se está efectivizando para beneficio de la población. Cristian Sanabria está en el circuito electoral.
Circuito electoral. Los candidatos, las propuestas, las mentiras y las verdades. Circuito electoral, porque usted es lo más importante. Circuito electoral. A pesar de las críticas y dificultades que nos impusieron, alcanzamos la más alta ejecución financiera en toda la historia del municipio de Sucre, llegando a un 67% en la gestión 2013. Superamos ampliamente la ejecución del presupuesto inicial, alcanzando un 108%. Por ese compromiso, lealtad y trabajo con nuestro pueblo, cumplimos con obras para el desarrollo del municipio. Gobierno Autónomo Municipal, Sucre por siempre, capital de la libertad. Circuito electoral. Los candidatos, las propuestas, las mentiras y las verdades. Circuito electoral, porque usted es lo más importante. Circuito electoral. Ha sido duro en varios temas con el gobernador. Estoy sintiendo ahora que está habiendo una reconciliación, un acercamiento. Cristian Sanabria, Esteban Urquizo. No, vamos a seguir duros en temas, ¿no? A mí, y lo he dicho y lo he manifestado, hay temas que deben hacerse correctamente. Y cuando se pedía peticiones de informe, se lo hacía para transparentar la situación. Hoy por hoy ha cambiado la mentalidad y creemos importante. Por ejemplo, nos hemos reunido ayer prácticamente en la Comisión de Hidrocarburos, Energía y Minería, conjuntamente el colega Pedro Vela, Shirley Espada y el secretario de Hidrocarburos. Y hemos acordado hacer un seguimiento a todas las obras. ¿Señor Molina? Felipe Molina. Felipe Molina. Hacer un seguimiento a todas las obras que se encuentran en los INTIs, para ver si realmente se ha cumplido o no se ha cumplido. Creemos que ese es el mejor trabajo que se puede realizar, es decir, no solamente atrincherarnos en nuestras posiciones y decir todo está bien, sino que forzosamente trabajar y coadyuvar en un trabajo para poder efectivizar y decir, sí, realmente lo que se ha planteado en los planes operativos anuales se están cumpliendo o no se están cumpliendo. ¿Esa reunión ha sido en la que se ha conversado con una de las petroleras también, que va a dar 6 millones de bolivianos? No. Esta ha sido una reunión interna para trabajar y definir un cronograma de trabajo en las 4 regiones del departamento, y sobre esa base realizar el trabajo. Por ejemplo, la próxima semana, el día lunes, estamos ya en los INTIs, casi una semana íntegra para visitar los 7 municipios, pero fundamentalmente ver y verificar las obras que se están construyendo en el tema energético en esa zona. Puede haber mucho discurso de decir que no se ha cumplido, que hay falencias, etcétera, y lo que vamos a ir a hacer es verificar la situación. Entonces, creemos que esa voluntad de cambiar las cosas, de dinamizar y posibilitar, efectivizar en este caso el trabajo institucional, va a permitir precisamente encarar una nueva lógica de trabajo y no como hasta ahora se ha estado trabajando, de decir no informamos nada y simplemente nos limitamos a decir que las cosas están bien. Pero les ha comentado el señor Molina que ha habido un acuerdo, va a haber reconocimiento por el daño ambiental que se esté realizando de parte de una de las empresas petroleras. No, ese tema no nos ha informado, no hemos podido conversar sobre esta situación. Si hemos visto, por ejemplo, en el tema de en tema hidrocarburífero, en los INTIs, ver el tema de los ductos, que hasta hoy se ha estado pagando el gobierno autónomo departamental el mantenimiento. Por norma y por ley eso se está transfiriendo a las instancias de yacimientos petrolíferos para que la inversión, el mantenimiento, etcétera, pasen a manos de esa instancia y ya no sea el gobierno departamental quien sostenga tal situación. En tal virtud, creemos pertinente, la próxima semana sostenemos una reunión para ver la situación del Chaco, ver el tema de las empresas
que van a realizar la exploración, los campos que están en este momento siendo explotados, los recursos económicos que estamos recibiendo por el tema de regalías, verificar el tema de la instancia que está recibiendo el monitoreo de las ganancias que se recibe por la explotación del gas. Entonces, eso queda para la siguiente semana hacer un trabajo minucioso sobre estos temas que creemos, y reitero, importantes porque nos van a permitir que no solamente los asambleístas conozcan, sino que a partir de lo que hagamos, que se transmita a la población para decir si realmente se está cumpliendo o las cosas no están siendo correctas. Por eso es que hemos saludado el trabajo que se va a realizar. Vamos a ir a hacer un seguimiento, por ejemplo, a un tema que ha quedado pendiente y sujeto de muchas dudas que en su momento fue, como es el proyecto de Palacio Tambo Canchas Blancas, un proyecto que ha quedado paralizado, pero que nos han informado que ya ha concluido, se ha entregado el proyecto, que se está energizando y que el mismo debe ser verificado para que realmente eso quede sentado en actas y no simplemente decir hemos terminado el proyecto y ha quedado o que está bien, sino debe ser forzosamente verificado. Y ahí es donde vuelvo a decirte, Wilson, que cuando se realice este tipo de proyectos, la mejor manera de que las cosas marchen bien es cuando existe un trabajo conjunto en ambos órganos y se diga, este es el proyecto, esta es la empresa, este es el cronograma y estos son los tiempos de ejecución, ¿no? Desde el interior de la Asamblea, opositores, ustedes del MAS, ¿cómo ha visto Cristian Sanabria la oposición? ¿Existe? ¿Su rol ha sido interesante? ¿O si no hubiera existido la oposición, no hubiera cambiado nada? Es que no hay oposición. Ya. Algunos me decían, somos opositores. No, no son opositores. Ya están, prácticamente ya han entrado en carrera electoral y lo que se denominaba APC en su momento dejó de ser APC, ya no existen, porque uno es demócrata o dos son demócratas. Opositores los demócratas, opositores, ¿no? Sí. Otro que se constituye un frente que se llama PASA y aliado al MSM, otro que... Opositor también. Otra que, bueno, no sé de la otra colega cuál será su posición, pero... Dicen que era de la línea de Joaquín, ¿no? Eso es lo que nos comentaron. Bueno, ahora tal vez está al margen de la instancia política, pero el tema es que puede ser que se haya generado discurso, pero en el fondo no ha habido proyectos, cosas que se hayan encarado. El único que puedo señalar, que, bueno, porque trabajamos juntos, fue en la Comisión de Desarrollo Social con Marcos Saunero, que elaboramos varios proyectos, ¿no? Como iniciativas para poder encarar este tema. Pero en el fondo creemos que el rol que deberían haber jugado no ha sido de tal manera efectiva, y peor aún ahora, que ya están en una etapa electoral y que básicamente están dedicando al 100% a su campaña electoral, cosa que creemos legítimo en sus derechos de aspiración, pero en el fondo tampoco ha trascendido mucho o ha incidido dentro de esta lógica del gobierno departamental. ¿Ha sido problema de personas el tema de la oposición en su criterio? Sí, yo creo que más que personas es un tema de trabajo orgánico partidario, es decir, mientras no respondan a una estructura partidaria propiamente, cada uno hace dibujo libre de lo que mejor le parezca, porque en el fondo se ha actuado de manera aislada y en diferentes temas han actuado hasta diametralmente opuestos. Entonces, son esos temas que al final no permiten cohesión dentro de una estructura, por lo menos opositora, entre comillas, que se ha podido ver en la Asamblea Departamental. Y Sucre ha sido una ciudad opositora por el tema de capitalía. Usted debe recordar lo que ocurrió en los 2006, 2007. ¿Se ha esfumado eso? La billetera Camba desapareció. ¿Cómo ha visto a los opositores en ese tema? De manera general, podríamos decir, y no solamente de la Asamblea Departamental, del Consejo y de otras instancias, no son, o sea, hay oposición en Sucre, con eso no quiero decir que no haya oposición, voy a hablar de los representantes que en este momento están ocupando cargos en la función pública, o sea, de manera aislada simplemente han ido lanzando gritos mediáticos, pero en el fondo no han hecho una oposición clara, concreta, que permita precisamente comenzar a construir un bloque alternativo.
Y eso se refleja precisamente en el hecho de que hoy por hoy la oposición está con 3 bloques, Frente Amplio, Demócratas y el MSM, en un proceso electoral, que creemos saludable, porque en la medida de que ambos o cada uno tome una posición política, no se está queriendo bipartidizar esta contienda electoral, o querer simplemente llevarnos a un sistema bipartidario en un escenario electoral, lo cual implicaría o te sumas a estos forzosamente o te sumas a los otros, que sería grave. En ese proceso creo que lo que se viene en octubre nos va a demostrar que no va a haber unidad y en el tema de los recursos económicos, cuando ya no les interesaba la plaza de Sucre, obviamente han olvidado de poner mayor cantidad de recursos y por eso es que ya no se va a generar la incidencia que en su momento se planteó. Mire, ahí estuvo Pablo Pérez hace un par de días y él aseguró y dijo, hoy lo estoy diciendo, se van a unir los demócratas y el Frente Amplio, Samuel Doria Medina y Rubén Costas. Hoy me comentan que además estarían intentando sumar también a Juan del Granado, al movimiento Sin Miedo. ¿Cree usted que no va a haber oposición unida contra el MAS? Puede ser que exista. A ver, en el caso del Frente Amplio y Demócratas sabemos que ya están trabajando en esa línea, ¿no? En el caso del MSM se vuelve más complicado, pero no se descarta, ¿sí? No se descarta. Pero en el fondo aún existieran las 3 fuerzas. Hay que ver lo que en algún momento en la Asamblea les decía, o sea, cuál es el proyecto ideológico político que tienen. No es solamente decir, hoy nos aliamos contra el MAS, pueden hacerlo, indiscutiblemente, hasta podrían ganar o podrían pensar ganar las elecciones nacionales, pero el tema de fondo pasa por qué, hacia dónde nos quieren llevar. La visión de los demócratas es diferente a la visión del MSM, de un proyecto político. Si el proyecto político de unidad de ellos es todos contra Evo, la cosa no es de una respuesta política para el pueblo. Porque la respuesta política va en un programa, en un proyecto político, de decir, y económico fundamentalmente, esto es lo que apuntamos y esto es lo que creemos. Y en esa base, ambos hablan de libertad como un hecho central e importante, que parece vital, sí, pero en los márgenes generales, la población también demanda y exige hacia dónde nos quieren conducir. Nuevamente, que vendan las empresas que se ha recuperado, que obviamente no lo van a poder hacer porque la Constitución ha dejado marcada una línea clara de que los recursos naturales pertenecen al pueblo boliviano y la administración corresponderá al Estado, no va a ser tan fácil de que puedan volver a actuar o entrar en esa situación o en ese escenario. Entonces, ahí es donde creo fundamentalmente que se debe ver y encarar esta situación para que estos frentes que hoy por hoy están trabajando en el tema de aglutinar a determinados sectores, grupos, personas individuales a sumarse a su causa, nos digan qué tipo de proyecto quieren, económico, político, social. Algunos decían, con el MAS hemos entrado en una etapa socialista, comunista. No. Históricamente, teóricamente, doctrinalmente y por principios no hemos entrado. Estamos en una fase de transición, estamos en un proyecto de construcción todavía, de afianzar el aparato estatal para fortalecerlo, robustecerlo, ¿sí? Y creemos que a partir de eso recién podríamos pensar de aquí a unos cuantos años todavía, en el mejor de los casos, ingresar a una etapa socialista. Pero bueno, eso es lo que se está construyendo hoy por hoy, y eso es lo que hemos demandado y hemos pedido en varios debates, por ejemplo, a los que están hoy como se denominan opositores, que nos digan cuál es su proyecto. Es lo que necesitan. Con eso no digo que no tengan proyecto, pero que lo hagan conocer. En lo económico, en lo social, decir, reducir la pobreza, ¿sobre qué base? Cuando usted habla del tema ideológico, a ver, no es que venga el MSM con su bolsita de votos, Samuel Doria Medina con otra bolsa de votos, los demócratas con otra bolsa de votos, digan, nos unimos, aquí tenemos tantos votos, porque cuando pongan a la mesa los votos, no creo que el que iba a votar por Juan del Granado se anime a votar por Rubén Costas, por ejemplo. Entonces ahí se perderán votos. Hemos hablado de los opositores. ¿Cómo están las fuerzas internas en el MAS? Después de la pausa, ¿le parece? Claro que sí. Circuito electoral. Los candidatos.
las propuestas, las mentiras y las verdades. Circuito Electoral, porque usted es lo más importante. Circuito Electoral. A pesar de las críticas y dificultades que nos impusieron, alcanzamos la más alta ejecución financiera en toda la historia del municipio de Sucre, llegando a un 67% en la gestión 2013. Superamos ampliamente la ejecución del presupuesto inicial, alcanzando un 108%. Por ese compromiso, lealtad y trabajo con nuestro pueblo, cumplimos con obras para el desarrollo del municipio. Gobierno Autónomo Municipal, Sucre por siempre, capital de la libertad. Una mezcla perfecta de concreto contiene grava, arena, agua y lo fundamental, el cemento, que une a estos elementos, formando un material altamente resistente para la construcción. A lo largo de 55 años, en Fancesa, se ha forjado una mezcla perfecta y de alta calidad que ha permitido edificar la mejor fábrica de cemento de Bolivia, cimentada en la honestidad, la responsabilidad, la determinación, la competitividad y el trabajo en equipo. Felicidades Fancesa en tus 55 años de arduo trabajo. Con esta cámara voy a sacar fotos a las obras del Esteban Urquizu. Los sucrenses y chuquisaqueños debemos estar orgullosos de contar con una autoridad que alcanzó una de las mejores ejecuciones financieras a nivel Bolivia. El gobernador Esteban Urquizu cierra la gestión 2013 con el 88% de ejecución financiera. El cambio avanza. Esteban está cumpliendo con Chuquisaca. Esteban cumple. ¡Esteban cumple! ¡Cumple, Esteban Tucuyamata! Gobierno Autónomo de Chuquisaca. Gobierno del pueblo. El Consejo Municipal informa que emitió una ordenanza municipal 03/2014, el que instruye a la máxima autoridad ejecutiva que queda terminantemente prohibido el expendio y consumo de bebidas alcohólicas, venta de globos con agua en vías públicas hasta antes de las fiestas de carnaval. Trabajo que se realizará en coordinación con la Intendencia Municipal, Seguridad Ciudadana, Espectáculos Públicos y la Policía Departamental. Asimismo, queda prohibida la salida de comparsas precarnavaleras y bandas musicales, velando por la integridad física de los habitantes del municipio. El incumplimiento de esta ordenanza corresponderá al decomiso de los productos y la multa correspondiente. Consejo Municipal de Sucre, por un carnaval sin excesos. Circuito Electoral. Los candidatos, las propuestas, las mentiras y las verdades. Circuito Electoral, porque usted es lo más importante. Circuito Electoral. Y bueno, como hemos hablado de la oposición nacional y regional, ahora sí, y como hemos hablado de la oposición regional y nacional, el MAS no es una sola fuerza, tiene un líder que le pone muchos votos a la bolsa, pero hay varios sectores, los cooperativistas, los de un sector, los de otro sector, las bartolinas, los campesinos. ¿Cómo están ahora para esta elección? Bueno, históricamente es uno de los partidos que en los últimos años, obviamente, y va a ser durante las últimas o las siguientes décadas, que va a tener la fuerza. Décadas, me dice, por lo menos son 20 años, ¿no? No, estamos hablando de un proceso largo, o sea, Ya. esto no es un proceso corto, indistintamente quien esté. El hecho es que la transformación histórica que se está planteando y con la
fuerza necesaria que se ha lanzado es precisamente que ha habido sectores, organizaciones sociales, gente de la clase media, sectores empresariales, diferentes grupos de poder que han decidido apostar a esta transformación histórica y que sale del seno mismo, emerge del seno mismo de las bases. Es por eso que existe la fuerza y la contundencia, y no es un tema precisamente que pueda diluirse en el tiempo. No es que se va a aparecer con determinados candidatos y cambiándose de la posición a otras estructuras políticas propiamente para simplemente ser generadores de participación política. Con eso estoy diciendo que va a tener la fuerza suficiente para poder seguir encarando este proceso, y esa es la virtud, que a partir de ese escenario lo ha podido aglutinar, generar ese proceso de unidad de Evo Morales. Y hoy por hoy, llegar a las elecciones del 2014 lo va a hacer con una fuerza extraordinaria, es decir, organizaciones sociales, sectores de la clase media, sectores empresariales, grupos de poder que han dicho, ya, señores, apostemos por la continuidad de este proceso y más aún, vayamos a la profundización de la misma. La figura de Evo no se la discute, va a ser el referente importante, lo propio que Álvaro García Linera, para poder seguir encarando este proceso de transformación. ¿Y los comunistas se sienten bien en esa bolsa en la que también están empresarios, no sé si acomodados, porque como están recibiendo un buen aporte económico del movimiento nacional, están como tolerándolo al MAS y al gobierno, especialmente en Santa Cruz? Están felices, y algún rato, lo decíamos, hasta la banca goza con el proceso la banca, de cambio. los mineros, los petroleros. El año pasado sacó 465 millones de dólares, si no me equivoco, la banca, y obviamente está feliz, ¿no? Pero decíamos, en esta lógica de transformación histórica que se está viviendo, democrática principalmente, es el hecho de no habernos agarrado a bala e impuesto un proceso de transformación, sino que a partir de procesos electorales, secuencias que hemos vivido en los últimos años, se ha ido obteniendo victorias electorales. Podemos decir, pero ya debería haberse implantado el comunismo socialismo, como algún rato algunos opositores de manera vehemente decían a los medios de comunicación, estamos viviendo una etapa comunista. Totalmente falsa. Pero el MAS y ustedes buscan que este país sea comunista. Estamos trabajando hacia un proceso de cerrar brechas económicas y sociales que durante siglos ha vivido este Estado. Y eso obviamente es duro, hemos ido avanzando, se ha ido apoyando determinadas conductas. Creemos que algunos temas deberían haber sido más fuertes, por decirles, ¿no? En el tema de medidas jurídicas, económicas, pero creemos también que la misma al mismo tiempo no puede ser que genere un efecto tan fuerte que al mismo tiempo vaya a generar la contrarrespuesta a este escenario, sino que hay que irlo trabajando paulatinamente hasta ir consolidando este proceso. Por eso es que en esa medida lo fundamental que se nos viene en esta siguiente etapa es trabajar el proceso ideológico político para decir hacia dónde vamos, porque cuando hablamos de proceso de cambio, la pregunta es ¿qué proceso de cambio? Algunos pensarán que el proceso de cambio es que existan nuevas élites, es decir, de ser pobre, ahora voy a ser el nuevo rico, el nuevo explotador. Eso dicen de los cocaleros, ¿no? No, por eso, o sea, hablo de manera general, que de ser pobre, de no tener riqueza, de no tener recursos, ahora me vuelva el nuevo patrón, el nuevo explotador. No, o sea, ese no es un proceso de cambio. El proceso de cambio va precisamente a transformarse hacia un Estado social comunitario, como se ha planteado, que permita precisamente cerrar esas brechas capitalistas, de ese sistema capitalista explotador, donde los trabajadores no tengan la posibilidad de que el empresario, a título de generar riqueza, no le pague lo que corresponde. Entonces, hay que trabajar en esas medidas. Estamos coadyuvando, por ejemplo, en la nueva Ley General de Trabajo, que se debe tratar en la Asamblea Legislativa Plurinacional, para que esta Ley General de Trabajo vaya a posibilitar que los derechos sociales del trabajador se consoliden y que no nos mientan. Por ejemplo, nos hemos enterado por algunas empresas, y eso lo digo públicamente, y demando del jefe del trabajo haga una investigación minuciosa,
nos hemos enterado que hay empresas, instituciones, colegios, que han dicho a sus trabajadores, señores, ustedes, si se incrementa el salario, ustedes van a figurar en planillas como si se hubiera incrementado y van a firmar las planillas. Si quieren seguir trabajando. Si quieren seguir trabajando, ¿no? Cuando generan mucha cantidad de recursos. Hay instituciones que conocemos que cuando se dice, señores, no se paga el doble aguinaldo al tema de las gerencias, a los trabajadores les dicen, usted está en la planta jerárquica, y por tal motivo no tiene su ¿Conoce de las empresas usted? Conocemos. ¿Cuántas serán? ¿Aquí en Sucre? Aquí en Sucre. ¿Y qué va a hacer? Vamos a apersonarnos a la jefatura del trabajo para que ellos se encarguen de hacer el seguimiento minucioso. La semana siguiente me voy de viaje, vamos a hacer la denuncia correspondiente para que esto se comience a procesar. Voy a estar pendiente, que nos vaya bien, Cristian. Téngalo por seguro y reitero, o sea, este proceso, Wilson, y con esto termino, nos demanda y nos exige que exista una convicción, pero no de palabras, sino fundamentalmente de transformar las cosas, de hacer bien y hacerlo que realmente la gente no crea simplemente porque le damos algo, sino porque sienta y diga, sí queremos cambiar la situación económica social de este país. Gracias, amigo. A pesar de las críticas y dificultades que nos impusieron, alcanzamos la más alta ejecución financiera en toda la historia del municipio de Sucre, llegando a un 67% en la gestión 2013. Superamos ampliamente la ejecución del presupuesto inicial, alcanzando un 108%. Por ese compromiso, lealtad y trabajo con nuestro pueblo, cumplimos con obras para el desarrollo del municipio. Gobierno Autónomo Municipal, Sucre por siempre, capital de la libertad. Una mezcla perfecta de concreto contiene grava, arena, agua y lo fundamental, el cemento, que une a estos elementos formando un material altamente resistente para la construcción. A lo largo de 55 años, en Fancesa, se ha forjado una mezcla perfecta y de alta calidad que ha permitido edificar la mejor fábrica de cemento de Bolivia, cimentada en la... Supereduca, comunicación, escrita, radial y televisiva, presenta... Circuito electoral. Los candidatos, las propuestas, las mentiras y las verdades. Circuito electoral, porque usted es lo más importante. Circuito electoral. Ahora en Sucre, lo mejor para su construcción. Cerámica Guadalquivir. Calidad de exportación. Variedad de ladrillos y tejas con precios sin competencia. Cerámica Guadalquivir. Ubíquenos en calle Miguel Peredo, número 77, frente a Univalle. O llámenos al 64-56601 o a los celulares 728-77-708, 787-04-182. Cerámica Guadalquivir. Nuestra prioridad es atenderle mejor. Open Gangnam Style. Centro de Medicina Respiratoria del Dr. Rubén Montalbán Robles, neumólogo especializado en Buenos Aires, Argentina, en el Hospital de Clínicas José de San Martín, miembro de la Asociación Argentina de Medicina Respiratoria, diagnóstico y tratamiento del asma, de enfermedades relacionadas con tabaquismo, de tuberculosis, de enfermedades neumonológicas ocupacionales, de enfermedades pulmonares intersticiales, diagnóstico de tumores pulmonares, realización de espirometría